Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, Inmoral, en su capítulo número 10. Aquí con su host número 1, el Chapi. Su host número 2, el Cala. El calabaza, calabacín, calabazón. Calabacín, estábamos perdidos del mapa de la tierra. Del mapa de la tierra, del mundo de las redes sociales, Chapi. Estamos en carnavales. Se acabaron los carnavales, se acabó diciembre, se acabó Año Nuevo y todavía estábamos perdidos, pero ya volvimos ahora en Semana Santa, en los tiempos de Dios. Hay que irse para poder volver, Chapi. Sí, hay que irse para poder volver. Claro, Chapi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estoy te feliz, encuentras? estoy feliz. Estoy feliz de Aquí estar atrás tenemos un paisaje bonito, se ve el anochecer. Una hermosa noche en la Estoy ciudad aquí donde vivimos. con mi gran amigo Calazán Eso, me gusta. y estamos en el podcast. Eso me encanta, me encanta. Sí, hace rato no nos veíamos en este hermoso podcast y espero que la gente se haya dado cuenta de que no estábamos, pero ahora volvimos este año más Y más recargados. recargados. Tenemos una Más luz, recargadas, una luz morada una luz blanca, y la luz de ganas. nuestro interior. ¿De qué color crees que es tu luz? Mi luz de interior puede ser... me gusta mucho el blanco, debe ser blanca. El blanco. Sí, ¿la tuya qué tal? La mía debe ser roja. Rojo pasión. Rojo sangre. Rojo pasión. No, para que mentira. le gusta a la chica de rojo pasión. Bueno, empecemos este podcast así. Coméntame. ¿Cómo has ¿Qué- estado? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho tú? Bien, ¿Cómo estás? súper bien. Hemos estado, bueno, de pronto, sí, los dos hemos estado súper ocupados últimamente. Ujú. Hemos tenido varios compromisos y eso, por eso no habíamos vuelto, pero yo creo que ya con este segundo capítulo y esperemos que el 9 ya esté subido también, estemos en mejor sintonía con este podcast inmoral. Sí, sí, sí. Y con el inicio introspectivo, por ejemplo. Sí, empezó introspectivo. Cuéntanos cómo vieron primer episodio. ese episodio. Fue con el chino. Con el chino. Un tipazo el chino. Un episodiazo. Sí, un episodiazo. Pasé el piloto, estuvo bien. Sí, Estuvo bien, me gustó. está bien. Hablamos de K-pop, Ujú. de música, baile. Vimos De al chino. artes marciales. Artes marciales también. De disciplina. Fíjate que he estado practicando muchas artes marciales estos días, incluso practicar artes marciales con gripa, Ujú. y eso fue lo peor que pude Me haber dijiste hecho. que viajaste, ¿sí o no? Viajé también. Viajaste. ¿A dónde viajaste? Viajé a Bogotá, ¿Qué tal la experiencia en Bogotá, una Colombia? experiencia increíble. Fueron unas sensaciones que jamás había sentido en mi vida. Sí, ¿dónde fuiste? El frío, yo creo que el frío te pone a pensar mucho y a sentir mucho más las cosas. ¿Te fuiste a Bogotá de paseo por tiempo o vacaciones? Sí. ¿O qué? Fueron vacaciones, a visitar a mi hermana. allá Vacaciones que- familiares. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Increíble, o sea, conocí gente que eran unos tipazos, o sea, y gente, o sea, la primera vez que fui no me llevé ahí dice Kevin José entrando al estudio, un saludo al gran José. La primera vez que fui no lo disfruté tanto, no conocía a muchas personas. La segunda vez que fui ya ahí sí como que conocí a la gente que era, o sea, la gente que en verdad. La primera vez que fui, yo vi que la gente era como que muy robot. O sea, iba como que del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y ya. Ujú. Pero esta vez conocí mucha gente que hace deportes Ujú. extremos, Ujú. hacen alpinismo, Ujú. también hacen Muay Thai, Jiu-Jitsu, artes marciales. Y la vida me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner en el mejor lugar para que aprendas. Nada más y nada menos que con un boxeador que creo que era el número 3 aquí en Colombia, de boxeadores. Y del campeonato nacional que se hace aquí. El tercer lugar. Estuve entrando con él, aprendí un montón, güey. Tú entrenaste con la persona número 3 a Sí. nivel nacional de boxeo. Y puedo en decir Colombia. que me agarré a vergazos con él. Y te ganó este pleito. Me ganó. Pero ¿Ganado por humillación? No, el no, número no, 3 del tampoco. mundo de Colombia, entonces... Ajá. sí, Para que sea el número 3 no me humilló. no te humilló. No. ¿Cómo estuvo la pelea del 1 al 10? La pelea del 1 al 10 estuvo Reñida. un 6. Porque es que ahí a la altura te afecta mucho la respiración y sientes que te quedes sin aire al poco tiempo. Pero- Entonces, faltando 3 minutos de la pelea, yo estaba sin aire y yo como que se acabe el round. Lo único que pensaba era que se acabe ya porque ya estoy muy cansado. Y el man estaba fresquito. Sí, estaba fresco como una lechuga y yo corriendo por todo el ring como una gallina cuando la van a atrapar. Una gallina sin cabeza. Pero sí, o sea, y la filosofía que tienen ellos, una Pero, gran tú habías filosofía. ido 2 veces a Bogotá, ¿verdad? Una. Una sola vez habías ido a Bogotá. Esta es tu primera vez yendo a Bogotá. La segunda.
Por eso habías ido una vez y Ujú. ahora esta 2 veces a Bogotá. Sí. La primera fue como muy monótona. No, monótono. No, normal, Después fui no a saliste, una... no hiciste nada. No, después conocí las montañas. O sea, esa gente era tan chimba que decían, estamos aburridos, ¿qué vamos a hacer ahora? No, pues vamos a escalar una montaña y todo el mundo, ¿y cómo llegamos allá? No, trotando 7 kilómetros llegando hasta allá. Uf. Después 2 kilómetros subiendo hasta la cima. O sea, en ese viaje, Así inclinado todo. Y fue, qué miedo. Me caí en la montaña y di vueltas así como un armadillo, así como... no te importa la montaña. Sí, O sea, ahí fue el término correcto de o te matas o te mueres. sí, o te quemaste o tal que chimba. Pero, o sea, fíjate que cuando tú sientes miedo o sientes angustia no, miedo, así como preocupación o algo, se siente en el cuerpo. O sea, sientes como que algo que recorre el cuerpo así como ¡fuf! Y sientes como los vellitos hacen contacto con la ropa así en ese pones en modo momento. alerta. Sí, te pones exacto, o sea, como modo alerta, como que tú te viste Shrek, no, el gato con botas, la 2. ¿Recuerdas cuando venía la muerte que el gato que era como un sentimiento nuevo para él y era como verga, así. Bueno, la 2 no me la vi. Yo iba caminando por la calle y yo vi que yo me tropecé, yo me doblé el pie y venía un carro atrás. Y yo en el momento no me iba a caer ya, pero el miedo de, uy, si me cae bien el carro atrás y me muero, me pasó eso así como la sensación como que, uy, Dios mío. Entonces, sí, entonces como que se sintió y yo como que chévere, otra vez estaba en peligro, pero como aquí hace calor, como que a lo mejor no se siente mucho la sensación. Pero así es un calofrío, o sea, como que sí sientes el frío que te hace como que, y fue increíble. O sea, también como no habla con nadie, entonces fue como más que todo pensar ya. Era como que estar así, y a veces que no podías ni pensar por el frío y tocaba estar así todo el tiempo. y eras consciente, o sea, como que creo que eso para conciencia es muy bueno. La gente que está buscando conciencia en los climas fríos. ¿Crees que tiene Increíble. afectación eso? Sí, creo que tiene afectación. Del 1 al 10, ¿qué tanto calificas la segunda experiencia, la segunda vez que fuiste? Un 7. Un 7 estuvo un bien. 7 es una buena Bien, un puntuación. viaje. Sí. ¿Cuánto tiempo duraste allá? 2 semanas y media. 2 semanas y media, un vergo. Te aclimatizaste. Sí. Viajé muchos kilómetros para visitar a un amigo, un viejo amigo del barrio. También lo visité y tal, le caí. Ah, el médico. Sí, Te quedaste en un hospital, ¿no? sí, en un hospital. Dormí en un hospital 3 días. ¿Qué tal la sensación? Bueno, al principio tenía miedo porque decían que espantaban. Pero ya después como que, bueno, o sea, todo el mundo hablando y echando historias y así. Y la gente un buen pedo, o sea. La gente que estaba ahí también en la habitación, increíbles personas. Y íbamos a subir a escalar montañas, a los ríos, a visitar. Aventuras. Aventuras. Éramos unos chiquillos, chicuelos aventureros. Chicuelos adultos con aventuras. No, me alegro un vergo que hayas ido bien en Bogotá, me alegro mucho. Sí. Por eso no habíamos grabado por tu viaje a Bogotá. ¿Y qué más has hecho en tu vida? ¿Te enfermaste cuando vi? Me enfermé un montón cuando vine. Bueno, no enseguida. Como 2 semanas después que vine, una semana de que vine, ya estaba ya enfermo, así, muriéndome. No podía hablar. Y eso fue horrible. Y bueno, al final ya como que fui recuperando la voz ahí. Y aquí estamos haciendo el podcast con una voz sensual. Con una poco de garganta. Ey, ¿qué te iba a decir? Estábamos hablando al inicio del podcast que de qué color es tu luz, ¿verdad? Todos tenemos luz, eso está claro. Sí, claro. Está claro que todos tenemos luz. Pero todos también debemos tener sombras. Una sombra. También, Y no está mal. No está mal tener sombras. Sí. ¿Tú crees que tienes una sombra? Sí, yo tengo una sombra. Sí. Sí. Grande, pequeña. Antes era grande, pero ahora siento que es como que ya la conozco ya. Con un momento cuando la conoces bien tu sombra es como que... El problema es cuando te das cuenta en la sombra que tú dices, verga, yo porque soy así. O sea, definamos la sombra. Ajá, definamos La sombra es como son esas cosas que están ocultas. Que reprimes. Ajá, que reprimes, pero se quedan guardadas en el inconsciente. Entonces siempre llega como que una situación que la saca, o sea, saca toda esa mierda que tienes, que a lo final no es mierda, pero la consideramos así. Ya, O sea, hace parte de ti. Hace parte de nosotros. No lo pueden jugar tampoco. Ya. Totalmente. Pero al inicio, cuando uno le asusta, uno dice como que verga, güey, yo por qué soy así, por qué soy tan temeroso, por qué tengo estas actitudes, por qué soy... ¿Por qué grito cuando me enojo? Ajá, por qué mentía. Y también, o sea, como que, ¿sabes una forma que yo tengo de saber cuál es la sombra de las personas? ¿Cómo? Mira,
hay veces que las personas tienen un patrón cierto. Ujú. Tienen un patrón, y puedes decir como que, ay, qué perfecto, o sea, chimba esa persona. Pero cuando la persona hace algo que se sale de sus patrones, a eso es que le tienes ¿Qué que tiene poner miedo? la lupa. Porque tú dices, a lo mejor sí es así, Sino que y está lo ha ocultándolo. intentado como comprimirlo, ya. Lo ha estado Exactamente. comprimiendo, y en ese momento cuando se sale del patrón, lo único que pasó fue que salió a la luz. Exactamente. Entonces sí, no hay que tenerle miedo porque todos tenemos una sombra. Obviamente hay sombras más fuertes que otras, otras caóticas. más caóticas, otras más fuertes de tratar, otras más difíciles de entender, pero todos tenemos una sombra, así es. ¿Cómo crees que crecen? Normalmente crecen cuando uno reprime esos sentimientos, Sí, cuando como que los reprime, intenta negar, los intenta sí, guardar y llegas a una situación de que te tocas un explotas, punto sí, de que ya es imposible imposible aguantarlos. guardarlo. Y no puedes hacer como que, voy a hacer como si nada hubiera O pasado. sea, No, no, güey, güey, está. ahí te diste cuenta de que tú eras así. ¿Sabes? Las películas siempre tratan eso de la sombra y eso como en ese momento que el protagonista bueno le está pegando golpes al malo, golpes al malo, golpes al malo y él no puede parar y se sigue dando. Sí. Yo creo que ahí es cuando te das cuenta de que tiene una sombra normalmente en las películas. Sí, así como Toretto. La Exactamente, película de exactamente Toretto. como Toretto en Sí, esa es en la Rápido y sombra. Furioso. Igual. ¿Cómo crees que es la tuya? ¿Cómo se descontrola? ¿Qué hace? Mi sombra. Ujú. Es una muy buena Una pregunta buena pregunta. para dejar. Bueno, primero, o sea, Primera pregunta. ¿Cómo crees que es tu sombra? mi sombra. Mm. Mi sombra. Mi sombra es una sombra de sabotaje. Sí, o sea, como que yo mismo me saboteo. Sí, yo también sentí Sí. Es como de que todo está bien y mi mente se encarga de que todo está eso. mal. Mal, exactamente. Y de que literal, tú crees que esté todo bien conmigo y cuando me saludes como que, verga, güey, ¿qué le pasó a este pendejo? Ajá, bueno, y así como que, Construye cosas con, ajá. con las Ahí manos y ya las mis destruye amigos, con los mis pies. amigos más cercanos, como que, bueno, mis amigos, como que no, ya no se toman esos personal porque dicen, como, güey, hay gente que sí se lo toman personal y dice, verga, güey, ¿por qué cambiaste así? Sí, yo me daba Pero cuenta, yo me daba cuenta de eso. a lo mejor, o sea, antes sí, de las sombras así que diga como que sean muy perjudiciales para las demás personas, no tanto. Antes en el colegio sí era como de violento, así como de agarrarme los vergazos, pero nunca fui como a lo pendejo ya. O sea, siempre fue como de que ya cuando no hay escapatoria, allá que tú me están haciendo mucho bullying, ya me toca madrearme un montón de gente. Ahí sí ya lo aplicaba, pero ya últimamente con las peleas y eso de como lo estoy llevando al ámbito profesional Ujú. y deportivo, ya es como que ya lo ves como una disciplina. Exactamente. Y son como de que en los momentos más difíciles, como que estar bajo presión y tu cerebro aún seguir procesando y que te pregunte tu cerebro como que, oye, pendejo, ¿cuál va a ser la próxima jugada? Exactamente. Que tu Piensa bien. cerebro, Piensa ajá, bien. No te dejes exactamente. llevar por la emoción. Piensa bien qué chingados vas a hacer y creo que practicar artes marciales es lo bueno. Como que te hace como que entrar a un punto te saca totalmente de la zona de confort cada día. O sea, no es como que te acostumbres ya, sino las artes marciales siempre te van exigiendo más y más y más y más. Porque hay muchas artes marciales. Yo Las lo que artes- veo. las mixtas, las Ujú. combinas todo. Ya son como de que tienes una caja de herramientas y ya tú eliges cuál usar en qué situación. Yo lo que veo es que las artes marciales te ponen como... Son brillantes porque te ponen en ese punto de límite en el borde del abismo. Entonces, Sí. en ese punto de borde del abismo te enseñan como a intentar mantener el control de la situación que estás manejando. Exactamente. O sea, y los luchadores y las personas que se preparan para ese momento en el que están en su pico máximo ya, como que que te estás ahogando, te duele todo el cuerpo y justamente en ese momento piensan, yo estuve entrenando para este pico, y aquí es donde tengo que demostrar cuánto puedo dar. Sí, sí, sí. Eso es lo que te dan las artes marciales. Y también depende mucho de los gustos de la gente, porque si a ti te gusta ponerte en tu extremo y ver cómo piensas en ese momento, es respetable. Sí, sí, sí. Incluso también el extremo depende del contexto. Ajá, también. Porque hay personas que entrenan hasta el fallo, hay personas que entrenan en sparring reales, otras solamente entrenan como los movimientos, la técnica y eso. Dependiendo qué es lo que tú quieras o lo que quieras aguantar, ya sí. Pero hay gente, fíjate que la gente que conozco que entrena artes marciales, por cierto, aquí en el pueblo donde vivimos, me di cuenta que hay mucha gente extranjera últimamente. Ujú. Y como yo hablo inglés, Ujú. tú también has hablado un poquito inglés, Sí. debería invitar a una reunión de esas que hagamos en el que solamente se habla inglés, con gente de Estados Unidos, así, otros países así, de Ujú. Canadá,
Se habla solamente inglés. El chino, incluso, Brandon Lee, que es el que estuvo la vez pasada en Introspectivo. Capítulo 1. Bueno, él fue él me invita normalmente así a esos encuentros así y se habla y esa gente normalmente practica artes marciales. También practico con También tienen esos tailandés. intereses. Sí. Tienen intereses. Fíjate que hay una persona que practica Muay Thai y Jiu-Jitsu y es mormón. Sí. Es misionero, una persona misionera. Claro, eso no tiene nada de No malo. tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Que sea Sí, mormón sí. y que practique, está bien. Y sabe un montón de la disciplina. También, ¿sabes qué me llama la atención de las artes marciales? La primera pelea. La primera La primera pelea te Sí. trauma. O sea, no te trauma de que te vas a quedar loco, pero sí te pone como que nunca habías estado en esa situación. Exactamente. Y sabes que también me gusta full de las primeras peleas, que es ahí donde te das cuenta de que asimilar las pérdidas. O sea, tienes que estar acostumbrado a A perder. perder. Sí, o sea, si tomas una pérdida de la peor manera, compa, ya vas para abajo. No, ¿sabes qué me gusta a mí de la primera pelea? Que conoces cuál es tu límite. Sí. La primera pelea siempre te enseña como que te pongas a pelear con Es una alguien super capo. auditoría. Exactamente, como que es tu pruebita de qué tan débil eres ya. Esa es la primera pelea. Te das cuenta de, uy, güey, me fue muy apurado en esta pelea. Te estás ahogando, tu mente ya no piensa. O sea, y te pones a pensar, y si a mí me pasa eso en un caso real, donde me tenga que defender, no voy a poder defenderme. Sí. Como cuando vas al gimnasio por primera vez, que te ponen que, pesas de 10 kilos. Te lo dices cuando te tocas, pesas de 10 kilos, no pasa nada. Pero cuando la estás cargando, tú dices, güey, no puedo. Sí. Exactamente, eso es lo que te regala. La primera pelea te regala esa introducción a que Una qué tan débil foto de eres. tú en ese momento. así Exactamente, como de qué tan débil eres. que a ver así, sí. No, las artes marciales tienen ese gustico. A mí no me llama la atención practicarlas, pero sí como verlas y eso. Hay Sí, algunos... ¿sabes que Bruce Lee era filósofo también? Sí, era filósofo. La gente que pelea normalmente tiene filosofías de vida interesantes. Sí, es correcto. ¿Te acuerdas, José? El juego se llama. Ay, ¿qué estábamos hablando de artes marciales, perdón? Artes marciales. Estaba practicando en Bogotá full eso. Sí, full. Bueno, la que más me gusta es Muay Thai y Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu es la de los pisos, La de las llaves y la de eso. las llaves y eso, todo terrestre. Y la otra sí es como que ya totalmente erguido, así, movimientos. Y sabes que el Muay Thai es un arte marcial mortal, ¿verdad? Ujú, Porque era utilizado por los tailandeses en las guerras ujú. para aniquilar, no para defender, para aniquilar. Entonces hay que tener mucho cuidado en los entrenamientos, así como que O también. sea, es de cómo tener el control. Fíjate que mi maestro de Muay Thai, que está aquí, el tailandés, era militar, era mercenario de guerra, pero de los privados, o sea, literal, los que contratan los gobiernos legalmente y así. Para hacer operaciones y todo. Sí, entonces iba a lugares así como que tal, y no eran, o sea, le enseñaban mucho combate cuerpo a cuerpo, pero nunca se bajaban de los carros, ni los tanques, ni nada. Y Por las, si alguna vez se bajaba. sí, allá las guerras no son con armas normales, o sea, son con misiles y a la verga. Y a ver qué te va a Y matar. caían misiles así cerca de los carros, así. Ponle tú que caía uno a Una cuadra de tu casa. una cuadra y todos sordos. Todos quedaban sordos en el momentico. Feo, Will. Feo, Es feo, una feo. cosa fea. Yo creo que las guerras no son como las pintan, ¿no? Eso es cierto. Sí. Como que no, estamos defendiendo nuestro país. Sí. Como que sí. Eso Hay una película muy buena que se llama, que está nominada a los Oscar ahora, que se llama No pasa nada enfrente, sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente. Es de Netflix. Y trata sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial, pero la película la hicieron personas que son alemanas. La película está muy, muy bien hecha. Sí. Trata sobre un grupo de amigos, cómo le venden la idea de la guerra, cómo se van al frente en el combate, cómo va muriendo uno por uno, cómo le dicen a los demás que no van a durar ni un solo día en el frente de guerra, cómo pasan hambre, sed, cómo mueren, cómo acabó la guerra entre Alemania y Francia y Europa. No, Francia y Rusia. ¿Cómo se Sí, acabó la yo guerra? tengo una película similar. ¿Cuál? Se llama Operación Cerveza, o también le vi con otro nombre dependiendo del país, de que yo me encargo de la cerveza, se llama. Una gran película, te la recomiendo. ¿De guerra también? Sí, De de guerra. guerra. Se llama... es de un amigo, es de un grupo de amigos que están tomando en un bar y la mayoría del grupo los mandan a la guerra. Entonces, el grupo de amigos estaba a favor de la guerra para defender a su país
y notaban que había mucha gente que estaba luchando por la paz. Ujú. Estaban protestando y todo eso, que no querían la guerra en el país y eso. Entonces ellos pelean con ese tipo de personas. Entonces, uno de ellos, de los amigos, decide ir a llevarle cervezas a sus amigos en la guerra. Ujú. O sea, tiene la idea, porque él tenía como que el complejo de que no hacía nada por la vida ni nada, o sea, como que estaba viviendo en piloto automático y él como que tiene esa chispa en ese momento, como que dice como que, ¿sabes qué? Yo no he hecho nada interesante, voy a llevarle cerveza a todos mis amigos en la guerra. Agarra un montón de cervezas que le regala a la persona del bar y le dice como que si la va a llevar, estamos en guerra por la patria, y se la lleva a sus amigos y visita a cada uno. Al primer amigo que visita, como que se lo toma súper bien y tal, y bromean. El segundo está en una zona de combate Una trinchera. y acabó llegando ahí, y la persona hace las cosas más estúpidas para llegar ahí. Y habla con el amigo y el amigo le dice que se vayan. Cuando se van a ir, hubo un bombardeo, creo que era, y la cosa es que no se pudieron devolver. Ujú. Entonces le tocó quedarse toda la noche en la guerra. Entonces después va a Vietnam, y cuando está en Vietnam, él... A llevarle cerveza a otro amigo. Sí, sí, va a visitar a otro amigo. El problema es que cuando visita a su amigo se da cuenta de que a veces tumbaban, el mismo país tumbaba una torre y le echaba las culpas al otro país para poder atacar La torre contraria. ajá, la torre contraria, así el país, para hacerlo de esa manera. Como intentar, me están jugando sucio, yo también voy a jugar sucio. Pero esa jugada sucia que hicieron, no lo hicieron los mismos soldados de ese país. Entonces fue como que él se dio cuenta de eso y dijo como que no, o sea, que porque estamos peleando entonces. Sí. Entonces esas cosas que se dan ahí y tal. Conoce un fotógrafo que fotografía la guerra y tal. Muere mucha gente y como que se conoce a sí mismo. También como que decía muchas mentiras y eso, pero llega un punto en el que dice como que no, tal, bueno, voy a decir la verdad y tal. Entonces le decía, como iba, se movía un carro de soldados, los soldados pensaban que era de la CIA. Entonces al final le dice como que no, yo no soy de la CIA. Entonces ellos le dicen como que, cuando dijo la verdad ni siquiera le creyeron, porque le dijeron como que, los de la CIA dicen que no son de la CIA porque no lo van a descubrir. Y él regresa siendo otra persona con todas las cosas que pasó. La película también te comento que si no da enfrente, también uno de los personajes regresa siendo otra persona. O sea, te muestra como el lado oscuro de la guerra y cómo deja a las personas en guerra. La recomiendo, está nominada a los que está en Netflix. Pueden ir a ver, la tuya se llama. Sin novedad en el frente. Fíjate que la voy a repar. La voy a anotar para que no se me olvide. Se llama Sin novedad en el frente. Tengo aquí mi diario De notas. notas. Sin novedad en el frente. Sin novedad en el frente se llama. Estábamos hablando también cuando iniciamos la conversación, que ya nos fuimos por el mapa y eso. Estábamos hablando de la sombra, ¿no te acuerdas? Uh-huh. Entonces, si estábamos hablando de la sombra, ¿cómo combatirías tu sombra tú? Lo primero que tienes que hacer es observarla. Creo que la meditación, fíjate que la meditación es una de las cosas como que te ayuda a observar los pensamientos ya. Entonces, si las sombras no vienen por nada, sino es por una serie de pensamientos específicos, en esos momentos de incertidumbre de todo, a veces sirve como que, a mí me sirve como que analizar, o sea, mirarlo, observarlo. Tengo miedo, analiza el miedo, analízalo, sí, mira dónde se aloja y tal. ¿Qué es lo que me pasó en el momento? Sí, qué fue, tal. Como identificar los factores que te afectaron. También como que, ¿qué siento? O sea, ¿cómo se siente mi miedo? O sea, cuando tengo miedo, ¿yo qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso? Y esas cosas como que ya lo analizas, ya es mucho más fácil. O sea, el primer paso, vamos a aclarar, para jugarlo imparcial entre los dos, vamos a identificar. Identificar la sombra y qué es lo que aloja en mi sombra. Entenderla después. Hecho, identificar mi Tengo tos. Cuando uno tose, ¿qué es el protocolo para toser? O sea, bajar así. El protocolo para toser es decir salud. Salud. Salud, bueno. Seinfeld tiene un capítulo donde pero uno se debe toser así como tapándose la boca. Así de toser, ¿no? Así, ¿Te acuerdas que antes de pandemia todo el mundo hacía y no pasaba nada? Ahora todo así en un bus para que vean. Seinfeld tiene un capítulo, ¿te acuerdas? Seinfeld tiene un capítulo
de George, un personaje de Seinfeld, lo invitan a comer con dos parejas. Una amiga lo invita a comer con dos parejas. Y le dice a la esposa de la otra persona, le dice que la persona estornuda y que ¡achú! Y le dice que salud, le dice él. Y el esposo de ella se marea, le dice que le está coqueteando, no sé qué y tal. Entonces después se acuesta, tiene un amorío con esta señora que le dijo salud, porque el esposo nunca en la vida le había dicho salud. Sí. Sí. Así que tienes que decirle salud, salud a tu mujer, Por cortesía Por y cortesía. puedes salir ganando entonces. También dicen la teoría de que tienes que esperar cierto periodo de tiempo. Si hay unas dos personas y esas dos personas son pareja y una estornuda, tú tienes que darle como un tiempo para que la pareja le diga salud. Sí, no sabía. ¿Ya viste? Seinfeld son situaciones que Seinfeld es una serie. es una serie. Una serie. Una serie Espérate que la voy a anotar. También anótala. Sí, la voy a anotar. Se llama Crónicas de Seinfeld. Crónicas de Seinfeld. También está en Netflix. La recomiendo. Series, series. Es una serie que trata sobre la nada. De Seinfeld. Cenfil. De Seinfeld. Ah, bueno, el de la sombra. Estábamos diciendo que primero tenemos que identificarla. Segundo, ¿qué crees que deberíamos hacer? Conocerla bien. Conocerla. Sí. Porque viene. O sea, primero saber que tenemos una. Claro, eso tenemos. Identificar. Identificar que tenemos una. O sea, saber que existe. No negar su existencia, porque si negamos la existencia de la sombra, estaríamos negando nuestra propia existencia. Entonces, saber que existe. Conocerla es que tiene, que aloja y arroja rencor, envidia, celos, odio. ¿Qué puede odiar? Sí, sí. ¿Qué más puede alojar? Groserías. ¿Qué más? Ira. Ira. Impaciencia. Gripa. Tos. Impaciencia, gripa. Eso es lo que puede arrojar. Entonces, a partir de eso que conoce, los sentimientos que la tienen y la alimentan, ¿qué crees que debemos hacer? Ya la identificamos, ya la conocimos. Ya sabemos que existe. Ya. Hicimos el teorema de Es que existibilidad. yo creo que cuando tú la conoces bien y la entiendes, yo creo que se empieza a ir. No se empieza a ir, pero ya no te causa angustia, ya la comprendes y tú dices como que verga. En estos momentos tiendo a actuar así y te relajas ya. Yo te tengo unas noticas sobre eso, sobre la sombra. ¿Sí? Tú tienes una sombra. Sí. Ahora vamos contigo ya. Dale. Ya me quemaste. ¿Cómo es tu sombra? No soy una persona muy violenta, así que supongo que debe ser violenta. O sea, yo digo que yo no soy violento, nunca he sido violento, nunca he peleado con nadie. Entonces probablemente eso lo estoy reprimiendo en mi sombra, así que seguramente seré muy violento. Pero también depende. O sea, es que la sombra... O sea, ¿has sido violento alguna vez en tu vida? No. Entonces no sé si sea tu sombra. No, pero se supone que debe arrojar las cualidades negativas que tienes, No. pero no muestras. No. ¿No? O sea, tú sientes rabia. O sea, tú... No sé, la última vez Es que no, sentí- es que yo creo que no es que sea lo contrario. O sea, es que no depende como que, no, es exactamente lo contrario. No, güey, puede moverse un abanico de cosas. como puede que no. tender a ciertas cosas. Sí, exacto. Es que tú eres como una persona muy estoica. ¿Qué es estoico? Estoicismo es como que una filosofía que según recuerdo, si no estoy mal, el padre del estoicismo es Epicuro. Ujú. Entonces dice que es centrarse en el ahora. Y también como que de evitar, como que poner un threshold. ¿Sabes qué es un threshold? Bueno, cuando uno está editando audio, el threshold es como un umbral. Dice como que, ok, si el audio... un intervalo. Sí, Si el como que, audio ok, pausa- si pasa por allá, güey, ya eso no va conmigo. Ujú. Ajá, entonces yo creo que tú eres como que una persona muy... que... O sea, no lleva sus emociones al límite ya. Y yo me he dado cuenta que no llevas las emociones buenas, o sea, como que las que son muy intensas, positivas, no las llevas tan allá. Así que eso evita que las negativas como que también eviten el O threshold. sea, soy una persona de intervalos, me mantengo en el medio. Exactamente. Ok. Mira, yo tengo unos daticos aquí que anoté Ajá. sobre este tema de la sombra. Y me encontré un filósofo que se llama... un psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, se llama el psiquiatra, y él da algunos consejos para controlar tu sombra. Da 3 consejos para controlar tu sombra. La existencia de la sombra, o sea, estaba muy cerca de lo que estábamos Sí. diciendo.
Tomar conciencia de la cualidad e intenciones de la sombra. Bien. Estamos tan Sí, loquitos. sí. Y el tercero, es inevitable un largo proceso de negociación. O sea, te tienes que dar cuenta que no Sí, puedes. güey. No Hay, puedes hay negociar con recaídas, ella. hay Tienes que recaídas combatirla. también. Tienes que combatirla. ¿Sabes qué recordé yo cuando leí eso? Ujú. Naruto. ¿Tú te has visto Naruto? No, sí me lo vi, pero Pero no no. te viste todos los capítulos. No. Naruto tiene un capítulo, sé que va a sonar muy friki lo que voy a decir, pero Naruto tiene un capítulo donde él, cuando va a controlar el poder de su zorro, de su animal interior, él se tiene que enfrentar a algo. Pero al inicio como que no dan pistas sobre qué es ese algo. Y ese algo es él, Él mismo. él mismo, pero su odio ya. Su odio. Es como todo el rencor que ha La ira. tenido, todo el rencor. Porque Naruto, no según la serie de Naruto dice que él es una persona como con mucho rencor guardado porque él lo trataba mal desde pequeño. Entonces él tiene que enfrentarse a eso. A él mismo, pero su versión de odio. ¿Y sabes qué hace Naruto? ¿Qué hace? O sea, él al inicio piensa que él tiene que pelear, pero no hay que pelear. Ok. Él lo Ok. abraza al odio y lo acepta. Y al momento de aceptar, el odio desaparece. Uy, te da una Gran, confusión. Cuando leí eso, gran me metáfora. acordé de Naruto y eso. Sí, sí, Él sí, abraza el odio y el odio se queda así como impactado de lo que pasó. Y el odio empieza a desaparecer. Eso tiene que ver con el amor propio, ¿verdad? Con el amor propio también. O sea, como que aceptar las cosas malas que te han pasado, Sí, las sí. que te van a pasar. Para ti, ¿qué es el amor propio? El amor propio. Es como el aceptar cualidades positivas y negativas sin tener rencor de tenerlas. Ok. Como amar esa oscuridad Sí, tuya. como amar esas cosas. Como que eso te hace parte de ti, o sea, no tengas miedo. Después de unas pequeñas correcciones técnicas, estábamos hablando de nuestras sombras, de cómo identificarlas y cómo combatir con ellas. Entonces estábamos dando los 3 puntos principales que nos recomendaba este psiquiatra. Entonces estábamos diciendo que las sombras eran 3 puntos principales, que son la existencia de la sombra, tomar conciencia de las cualidades e intenciones de la sombra y también inevitable un proceso de largo plazo con negocialización. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Tú qué opinas, Chapi, de estas 3 opiniones que nos dice el psiquiatra? De hecho, fueron. Lo que dijimos antes fue como acertado, ¿cierto? Exactamente. O sea, están muy acertadas a lo que nosotros pensábamos como personas antes de compartir nuestra idea del psiquiatra. Muy acertado. Dijimos. Yo de este tema quiero dejar también una cosita clara, una pregunta para las personas que nos están viendo. Bueno, te preguntaba. Háblame de tu sombra. Ya lo dijiste. Ya. ¿Crees que eso salga ahí o se cortó? Yo creo que se sale. Esperemos que se salga. Mira, aquí el psiquiatra este nos dice que nos debemos plantear una pregunta. ¿Somos realmente capaces de ver nuestra sombra y soportar lo que vemos? Gran pregunta. Aquí dice, la importancia de nuestra sombra. Cuando somos conscientes de nuestra sombra, declaramos una parte de nuestra personalidad que no existe. Aquí es cuando entramos en el reino insistente, donde se hincha y adquiere proporciones enormes. O sea, cuando decimos que nosotros no tenemos una sombra, declaramos en el universo de la inexistencia. Y este reino de la inexistencia hace que se hinche y se adquiere una proporción grande de ella. O sea, decir que existe y saber ser consciente que la tenemos la hace más diminuta. Y negarla la hace más fuerte. Muy interesante estos libros de la sombra y esto, ¿verdad? Sí, muy interesante. Estos temas así se hablaron mucho. ¿Sabes dónde se hablaron también bastante? ¿Dónde? En pandemia. En pandemia, se hablaron sí. muchísimo de estos temas. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que estabas... O sea, no podías hacer las cosas como que ya era como que te echabas para adentro. Sí. No mirabas para afuera, sino netamente a ti, güey. ¿Quién soy? ¿Qué hacías? Sí. No, y en pandemia también sucedía mucho ese caso de que, o sea, el algoritmo de YouTube, porque yo veía mucho YouTube en pandemia, que todo era como crecimiento personal, hábitos, creación de hábitos, destrucción de malos hábitos. O sea, en pandemia fue como la generadora de buenos hábitos, incluso de darnos cuenta de cuáles eran nuestros malos hábitos. Recuerdo haber visto una youtuber que hasta se mudó en pandemia sola, así a un departamento a la verga y documentó toda su situación en la que estaba viviendo. ¿Tú en pandemia qué tal?
En pandemia también, o sea, como que fueron muchos, muchos cambios que hice. Sí, yo también en pandemia fue como- Personales, así. ¿Por qué crees que la pandemia nos incentivó a tantas personas a hacer cambios? Yo digo que es porque ya llevas una rutina. Ujú. La gente tiene una rutina ya y eso fue como un stand-by. Fue como que espérate, güey. Y lo que venías haciendo durante mucho tiempo, pues se fue a ver. Que entonces uno se preguntaba como que yo soy lo que hago, yo soy mi rutina, o yo soy mucho más que eso. ¿Quién soy cuando no puedo trabajar, cuando no puedo estudiar? ¿Quién soy yo? Sí, la gente encontraba muchas maneras de encontrarse a sí misma. O sea, gente pintaba, cantaba, componía música, tomaba fotos en casa, hacían videoclips en casa. Yo tomé una foto diaria. Sí, en pandemia. La ¿Las subí tienes? en mi Instagram. Sí, Sí. en mi Instagram están Sí, una foto diaria una foto diaria en pandemia. en pandemia. Es como un pequeño documental de cada día. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió esa presa? se sintió bien. A veces era, o sea, estaba demasiado motivado. En pandemia tenía una motivación que no sé dónde la sacó. Sí, como que Pero- le vas cogiendo como que más ganitas a las cosas. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué hábitos destruiste, hiciste? Hice el club de las 5 en pandemia, ¿no te Sí, acuerdas? el Que club hice de el club las de las 5, cinco hacía con tu ejercicio, hermano. meditaba, leíamos y empezábamos el día a las 5 de la mañana, aunque no tuviéramos responsabilidad a las 5. Y eso me ayudó muchísimo el club de las 5 de la mañana. Yo también, yo leí mucho También también. leí. Ah, y también pinté. En pandemia fue mi... Sí, yo soy un artista, mi temporada de pintura fue en pandemia. Fue cuando más cuadros pinté. Más cuadros, más guardado tengo. De hecho, he visto tus cuadros y son unos buenos cuadros. Son normales. Hay uno que es como una sombra. ¿Tienes como una sombra, verdad? Ajá, tengo Ay, uno de un muñeco dentro de una sombra. Me gusta ese también cuadro bastante. espérate, ¿el muñeco está dentro de la sombra o la sombra está dentro del El muñeco? muñeco está dentro de la sombra. Ah, ok, ok. Y al fondo está como de colores chorreados. Sí. Un gran cuadro. Uh, Incluso lo de pandemia también cambió nuestro modo de pensar en aspectos importantes como las amistades, Ujú. el amor, ujú. el cómo nos sentimos con nuestra familia, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Estos aspectos se vieron muy afectados, especialmente el amor. ¿Tú tuviste pareja en tiempos de pandemia? Sí, entiendo. Sí, tuve Se pareja. escucha como una novela. Sí. El amor en el tiempo de pandemia. El amor en tiempos de pandemias. El amor. De hecho, era difícil porque imagínate, o sea, no poder ver a tu pareja así. Ay. Oh, pero era de todo el mundo, o sea, tú sabes, como que a todo el mundo lo está llevando la chinga a la verga. Sí, era como que duro, Lenz. Tú, como que todo el mundo pensaba que se iba a morir. Entonces era como que, güey, vamos a disfrutarlo. Al porque inicio nos sí fue vamos a alarmante. morir. Al inicio sí acepto que fue No, alarmante. yo hasta la mitad dije, nos vamos a morir. No, yo al inicio sí siento que fue muy alarmante. Que hubo países que muertos en las calles y eso. Yo como que, ya la verga, y ahora sí, vale, madre. Pero después se fue como que... Tú tuviste un amor de pandemia, ¿no? Amores de pandemia, no tuve... A la pareja que tengo actualmente la conocí después de pandemia. ¿La pandemia hace cuánto tiempo fue? Hace 2 años. Entonces ya nos empezamos a conocer creo que en Sí. pandemia. A finales de la pandemia, creo. Mándale un beso. Aquí vendiendo gente el chami. ¿Y tú? ¿Tú Ah. conociste gente en amor en tiempos de pandemia? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Conociste amor? ¿Tenías No, amor no, en no, tiempos no. de pandemia? Estabas quieto. Estaba quieto. Te estabas dedicando a ti. Sí. Si tú te revisas y haces un filtro en YouTube y en redes sociales con el tiempo de pandemia, el tiempo que duró la pandemia, se revisa y haces un filtro en redes sociales, Ajá. te darás cuenta que esa es la mayor cantidad de videos de producción y crecimiento personal que hay. Sí. Sí. No sabía, no Sí. tenía idea. O sea, la pandemia fue como que como que nos dimos cuenta de que había que enfocarnos en nosotros, porque teníamos tiempo para eso. ¿Qué crees que pasó con el arte en la pandemia? Modificó muchas cosas. Sí. Sí, claro. Demasiado. Sí. Las personas empezaron a hacer cine desde casa, o sea, los verdaderos cineastas y se hacían películas, cortometrajes de 5 o 10 minutos por día, porque no podían hacer en los grandes sets ni en nada en estos cines. Entonces, Chimba. Bansky hizo obras de arte en el metro. Varios artistas hicieron obras así callejeras, rebeldes, cuando no se podía salir, criticando los gobiernos y cómo era su situación, cómo habían tomado la situación en pandemia. ¿Tú crees que en ese tiempo el arte, incluso también en general, el arte es un reflejo de la sociedad es un reflejo del arte? Hay una frase que dicen los artistas que dice que si tú quieres conocer un tiempo, una época, ve y mira el arte de esa época. Ahí se va a dar uno cuenta de lo que estaba permitido, de lo que era prohibido y de lo que era atractivo.
Como tú quieres conocer los años 1900, no te vayas a la historia, a los libros de la historia, porque ahí solamente van a estar cosas narradas, sino verte al arte. O sea, cómo pensaba la gente, qué quería la gente en ese tiempo, qué era cool en esos tiempos y qué era aceptado en ese tiempo. Entonces, como que mucho verte al arte de la época. Incluso también el arte te muestra lo prohibido de la época. ¿Tú cómo crees que? Bueno, fíjate que eso fue una pregunta que me hicieron, Ujú. ya, porque fue realmente no una pregunta, una crítica al reggaetón, Ujú. música que me gusta a mí. Y yo ¿Te lo como criticaron? que... No lo criticaron, solamente dijeron que por el reggaetón es que estamos así como estamos. Ah, joder, le Y yo tiró todo como el que, peso. ¿qué carajo? Y yo, no. Entonces, se movió el foco fue a la que si la música hace la sociedad o Ahora la sí. sociedad hace la música, Ujú. para ver quién tiene la culpa. Y bueno, al inicio yo estaba como que muy cerrado a que no hay manera en que la música cambie la sociedad. Pero busqué la inteligencia artificial y tal, y quisiera como que un análisis full profundo sobre eso. Y decía que también la música hay casos que sí ha cambiado la... Lo comprobamos Sí. ahora, ¿qué? ¿Lo quieres comprobar? Sí, Con una comprobémoslo. inteligencia artificial. Con ChatGPT. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. De hecho, ese ChatGPT es muy bueno. Voy a ponerle la música. ¿Qué le pongo? La música es un reflejo. ¿Del arte o el arte es un reflejo de la música? Bueno, el arte. Después de fallitas técnicas volvemos. Estábamos hablando de si la sociedad era un reflejo del arte o el arte es un reflejo de la sociedad. Y lo que nos dice ChatGPT que esta es una de las gran preguntas de la sociología y es una de las teorías más destacadas del arte. Dice que por un lado puede ser vista como un reflejo del arte en el sentido de que las obras del arte pueden influir en la cultura y en el moral y en la política de la sociedad, y las obras de arte también pueden desafiar las normas sociales y cuestionar el estándar quo. Y al final saca como en conclusión que el arte y la sociedad es bidireccional y compleja. El arte puede influir en la sociedad, pero también es modelado por ella. Cada obra de arte es única y debe ser interpretada en su propio contexto, pero es importante reconocer que el arte y la sociedad están interconectados de forma significativa. Entonces, ChatGPT, una inteligencia artificial, nos dice que son bidireccionales, o sea que los dos están unidos, ¿ok? Están unidos. Bueno, es curioso porque en mi mente, o sea, en mi mente no me entraba, o sea, como que la forma de que, o sea, ¿cómo una canción por sí sola Ujú. puede cambiar la manera de pensar de mucha gente? Porque la Exacto. idea no es que cambie a una sola persona, cambie la sociedad como tal. Entonces, Y ese es el significado del arte. El significado del arte es unir a un grupo de personas a través de un lenguaje que no es comprensible. Eso me hace recordar muchas películas así. Las películas tienden a unir a las personas, tienden a como a conectar. Nosotros dijimos que ahora en los podcasts vamos a recomendar al menos una película por día, ¿verdad? Sí. Y estoy pensando en la que voy a recomendar. Ya creo que sé cuál va a Vale. recomendar. Aftersun. Aftersun, un peliculón del 2022. No fue nominada al Oscar porque creo que es una película independiente, pero es una película. Te la recomiendo, Chapi. O sea que al Oscar... Está nominada el tipo como mejor actor del año, pero no como... En la academia no está nominada. Pero, o sea, en el Oscar solamente premian a empresas multinacionales o... Normalmente creo que he entendido que sí. No Solamente. Solamente, no todas las películas salen en los premios Oscar. Sí, está como que... No me gusta. A veces dicen que la es un mejor gran peliculón. Sí. Es un gran peliculón, pero le pongo un 3. Aftersun. No me gustó casi. Aftersun. Sí. Le das un 3 a Aftersun. Sí, yo creo que es mejor Rápido y Furioso. Oh, carajo. A Aftersun le doy un 9. O sea, una película. Es mi película favorita del 2022. Sí. Y tiene ese concepto del arte. O sea, que te intenta unir a un sentimiento de que no puedes manifestarlo a través de palabras, pero sabes que has vivido y sabes que las otras personas también lo entienden. Sí, sí. No, mentira. Fíjate que cuando te dije ese día que le apuntaba muy poquito era para molestarte. Pero es una gran película. De hecho, muy buena. no narran explícitamente, sino que da como que inferencia Exactamente. Y las cosas son muy sutiles. Son como como esas palmaditas de mamá en la espalda así, que te hacen sentir bien. Así, exacto. Fíjate que ahora que mencionas eso, creo que he pensado mucho en la interpretación, en el papel que juega la interpretación de cada persona de los sucesos. Fíjate que no podemos controlar las cosas que nos pasan, pero sí la interpretación que les damos y cómo actuamos El ante significado ellas. que nos da y Sí, cómo sí. actúan en nosotros. Muy bien. Es una gran frase. Una gran frase. Tú tienes una frase. Dijimos que también íbamos a traer una frase. Yo te digo ahora mi película.
La frase que voy a traer el día de hoy es relacionada al podcast. Hay que irse para poder volver. Hay que irse para No poder puede volver, sí. así que Aquí estamos nosotros, aquí estamos más otra vez. poderosos que nunca. ¿Y tú qué frase vas a recomendar? Mi frase recomendada del día de hoy es: la confianza de las aves no radica en que la rama no se parta, sino está en sus alas. Muy gran La frase. gran frase. Cerramos el podcast con esa frase y queda épico. Sí, bueno. Mi película yo recomiendo que se vean Alfalfa. Es un clásico imperdible. Una película increíble. El valor de... De hecho, me recuerda a ti, no sé por qué. ¿Alfalfa? Sí, porque habla mucho sobre la amistad. Sobre Tú la eres un gran amigo. Ay, qué lindito. Alfalfa es una gran película, yo también me la vi y me gustó también bastante. Oye, hablando ahora de la interpretación que le damos, es importante eso, o sea, como que el hecho de que tú seas el espectador, como que juega un papel importante en la naturaleza, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, en los electrones y eso, como que con la nueva ciencia, ¿cómo es que se llama? Cuántica. La cuántica, de que puedes Sí, interrelacionar los electrones, espectadores entonces el spin. hacen que cambie el evento o lo que está sucediendo. O sea, que las cosas están en dos estados a la vez hasta que el Un observador... observador presente. Es como que el gato de Rödinger. Mm. ¿Sabes qué habla el gato de Rödinger? Claro, porque tú eres físico. Mm. El gato de Rödinger dice que las cosas... Que imaginemos un ejercicio teórico de un gato que esté encerrado dentro de una caja. Tiene 50% de probabilidad de que se active un gas venenoso, 50% de que no. Mientras nadie ha abierto la caja, el gato está vivo y está muerto. Está a en la dos vez. estados al mismo Está en tiempo. dos estados al mismo Sí, tiempo. eso es Hasta teórica. que se abre y dice, mira. Es que teóricamente es imposible estar en dos estados al mismo tiempo, pero Cuando tú lanzas un electrón por dos rendijas, también los electrones pegan en la mitad porque como que se juntan cuando están viendo forman el cuando patrón de un onda. patrón de interferencia. Y después cuando yo no te Que es trabajo típico formaba de las otro ondas. Sí. formaba otro patrón. Es como si estuvieran en dos estados diferentes. Se comportan de dos maneras. ¿Crees como que hay una partículas Matrix por debajo de todo? Tal vez. Sí, güey. Sería muy, muy ignorante negarlo. O sea, decir ahora, no ¿Te es. imaginas que vivamos en una simulación? Así como niño que se saca y hay un montón de máquinas. Uy. ¿Tú prefieres meterte en la simulación o ya quedarte? Me quedaría en la simulación. Sí, yo también creo que me quedaría en la simulación. Yo la disfruto. Yo me quedaría también en la simulación. Que las baterías necesitan energía humana para sobrevivir. Bueno, con esto terminamos este hermoso y bello capítulo número 9, tal vez 10, no sabemos. No sabemos qué número va a ser. Pero fue un placer haber estado aquí, compartido con ustedes este tiempo que estábamos hablando. Muchísimas gracias, Chapi, por acompañarnos en este hermoso y bello capítulo número... No sabemos cuál es. Número desconocido. Número del gato del Rödinger. Es un 9, pero un 10 a la vez. Un Justo 9 hasta que miremos. y Exactamente comprobemos. qué estado será. No olviden suscribirse, Ujú. compartir en sus redes Denle sociales. like a la campanita. Denle like, la campanita. Tenemos redes sociales, tenemos Facebook. Tanto mierda que le tiramos a las redes sociales y tenemos redes Sí. sociales. Facebook, TikTok y Tiki-taki. Tiki-Taki y YouTube. Y YouTube. Y Comenten qué temas quieren que hablemos. opiniones, comentarios de cualquier tipo. Sí, claro. Y si tú el que estás viendo, si tú tienes un negocio y quieres que tu negocio sea próspero, quieres atraer muchos clientes, contacta al dúo de las Bermudas. Aquí puede Calazán estar y mi tu persona. cerveza artesanal. Listo, muchísimas gracias por escuchar y ver este hermoso podcast inmoral y nos vemos en el próximo episodio de este canal. Chao, chao. Chao, chao.